En la página Noticieros Grem y vamos a entrar directo al tema de la semana. Lo hemos venido comentando a lo largo de los últimos días, no puede ser de otra manera. La iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y todas las críticas, señalamientos y alarmas que esto ha encendido. Y vamos a tratar de entender ¿por qué? En estos días también conversamos con el doctor Alfredo Villalobos, especialista en ingeniería eléctrica, a quien tenemos de nueva cuenta aquí en esta mesa a través del teléfono para seguir dando luz sobre estos aspectos. Doctor, un gusto volver a saludarlo. Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Muy buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Pues si pudiéramos hacer nuevamente un recuento para el público que nos escucha y que a lo mejor necesita tener un tanto más de información de cómo viene esta iniciativa de reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo y que, bueno, ya sabemos que tratará de fortalecer a la CFE de modo que existe no solamente el riesgo, sino de que realmente lo que busca esta reforma pues es prácticamente que la CFE tenga el monopolio que controle la producción y distribución de la energía que se consume en el país. Si nos pudiera hacer una relatoría de los alcances de esta iniciativa. Muy bien, cómo no. Fíjate que lo primero que me gustaría mencionar es que el presente gobierno ya había presentado anteriormente, si lo recuerdan, una iniciativa de reforma de ley misma que en su momento muchas empresas, muchos ciudadanos interpusieron amparos ante dicha ley porque finalmente representaba una inconstitucionalidad. Uh-huh. Esto se hizo a través de los juzgados en materia de competencia económica y pues un juez bastante famoso por haber otorgado, se hizo famoso este juez por haber otorgado los amparos a estos ciudadanos, a estas empresas, en contra de esa iniciativa de reforma de ley, pero realmente este juez estaba en lo correcto. Sí, exactamente. Y por ello esa iniciativa de ley pues simplemente no pasó y se quedó al margen. ¿Qué sucede el día de hoy? Pues bueno, ahora el presidente de la República está enviando una iniciativa, pero de reforma, una iniciativa de decreto de reforma constitucional a 3 artículos. Con esta iniciativa de reforma lo que pretende es, ahora sí, tener el marco constitucional adecuado para lanzar nuevamente una ley que cambie, la forma en la que se produce la energía dentro del país, la forma en la que se consume la energía, cómo se transmite, cómo se distribuye, y bueno, pues todo este marco regulatorio. Uh-huh. Preocupante es que si esto llega a pasar como una reforma constitucional, pues entonces ya no hay ningún freno para que efectivamente puedan tener se pueda tener una ley eléctrica nacional o una ley diferente con el sentido en el que el presidente lo quiere, ¿no? Sí. El siguiente tema es que a final de cuentas esta iniciativa o este decreto, porque lo que están viendo es una iniciativa de decreto para reformar la Constitución en esos 3 artículos, pues toca algún punto donde envía a la CFE, pasa de ser un organismo o una empresa productiva del Estado, que es como actualmente está definida, la envía a una categoría diferente, que es la de un órgano del Estado. Y eso representa un problema y un retroceso. Uh-huh. Sí, ahora, doctor, apuntar
que, por ejemplo, de pasar la reforma así como está, con esta modificación de los artículos que ya nos menciona 25, 27 y 28 de la Constitución, además de 9 artículos transitorios, desaparecerían subsidiarias anteriores, quedaría un solo órgano encargado de la generación, distribución y administración de la energía, esto de generar una super Comisión Federal de Electricidad, por decirlo de alguna manera. También el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo había explicado en los siguientes términos. Con la desaparición de contratos de autoabastecimiento, esto significa que las cadenas comerciales grandes, las tiendas de autoservicio, pues tendrían que adquirir la energía a la Comisión Federal de Electricidad. Desaparece la Comisión Nacional de Hidrocarburos, desaparece la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que bueno, fueron instancias creadas para acotar las funciones de CFE y de alguna manera también generar beneficio a la producción privada. El Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, pasaría a formar parte de la CFE, pero también hay mucha inquietud con respecto a los paneles solares, es decir, aquellos negocios o aquellos particulares en cuyos domicilios hayan instalado paneles solares, ¿se verían en riesgo? Esa es una de las grandes dudas. Fíjate que el problema es que la iniciativa como tal, o esta iniciativa que insisto, es una, lo que pretende de entrada es una reforma constitucional. Uh-huh. Y aquí yo le pediría a nuestros legisladores poner atención a varias cosas, inclusive ahora sí que me voy a poner hasta en el plan un poquito en el tema de derecho. Sí. Pues bueno, hay varias cuestiones que de entrada a mí me parecen viciadas de origen. La primera es que un presidente de la República envíe un decreto para reformar la Constitución. Y esto de entrada pues es un vicio. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas el presidente juró defender la Constitución y aplicarla. Uh-huh. Y de sus facultades que están descritas en el artículo 89 constitucional, pues no se encuentra la de reformar la Constitución. ¿Puede presentar iniciativas de ley o reformas e iniciativas de ley? Sí. Iniciativas de reforma de ley, eso sí lo puede hacer. Pero no puede reformar la Constitución. O sea, porque a final de cuentas no está dentro de su tramo de facultades o dentro de su espacio de facultades. Uh-huh. Eso también habría que señalarlo. Cuando fundan y motivan la iniciativa actual, se sustentan en el artículo 71 constitucional, que habla de las facultades que tiene el presidente, sí, para emitir decretos y para emitir decretos y para emitir también iniciativas de ley. Pero la Constitución no es cualquier ley. Claro. Es la parte fundacional de lo que representa nuestro país. Y eso le corresponde propiamente al Congreso de la Unión. Uh-huh. Entonces, ahí hay un pequeño gran problema legal de entrada, ¿no? Uh-huh. Desde la parte técnica, lo que sí puedo decir es que finalmente el presidente, entiendo que tenga sus ideas, pero las ideas son discutibles. Yo puedo respetar al presidente como persona, pero sus ideas me parece que están un poquito atrasadas, simplemente porque la realidad es diferente. La tecnología ha avanzado de tal manera que hoy está al alcance de todos los ciudadanos poder generar su propia energía y tener un autoabastecimiento. Cuando se creó la Comisión Federal de Electricidad, en su momento, en el año 1937, si mal no recuerdo, no teníamos estas condiciones ni teníamos las actuales tecnologías disponibles. De tal manera que también las leyes tienen que adecuarse a la realidad. Y lo que nos están proponiendo es sacarnos de la realidad y hacer o evitar que hagamos lo que ya podemos, para lo que no requerimos a un organismo público. Y está evitando y nos está quitando también
y limitando derechos que ya habíamos conseguido, como el poder autoabastecernos en nuestros hogares. Y vamos al tema del autoabastecimiento, simplemente en cada una de nuestras casas. En este momento no requerimos de alguna manera a la CFE. Técnicamente, alguien puede tener un sistema aislado completamente en su casa, es viable y no requiere a la Comisión Federal de Electricidad ni a nadie más. Claro. Para poder tener electricidad. Y en ese sentido, de pasar así la reforma, ese usuario que tiene una fuente de autoabastecimiento en su domicilio, ¿estaría contraviniendo entonces la ley? Estaría contraviniendo la ley. Así es. Sí, habrá que conocer bien los alcances de la reforma, es lo que se sostiene también por parte no solamente de partidos de oposición, iniciativa privada, organismos de la sociedad civil, ciudadanos, que tendría que socializarse más, lo han dicho también los gobernadores de los estados, ¿no? Que no se conoce todavía a ciencia cierta el alcance de esta ley, salvo algunas generalidades que se pueden ir analizando. Permítame hacer pausa, doctor, y regresaremos enseguida para continuar la conversación. Estamos platicando con el doctor en Ingeniería Eléctrica, Alfredo Villalobos, sobre esta iniciativa de reforma eléctrica. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.
eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, doctor, hay voces opositoras que señalan que habría, con esta reforma, desempleo, apagones y sobre todo litigios, porque se considera la cancelación de algunas concesiones e inversiones también en parques de energía solar, en parques de energía eólica. Ya sabemos que este gobierno federal no es partidario de las energías limpias, entonces se vendrá una serie de procedimientos jurídicos al cancelar inversiones que ya estaban funcionando, y se contravendría también el principio de no retroactividad de las leyes. Pero en el sentido técnico, doctor, si nos pudiera compartir un planteamiento de cuáles son los beneficios justamente de las energías limpias, que a eso está apuntando la tendencia global. Eso tendría que ser no solamente el futuro, sino el presente, porque la energía de combustibles fósiles ha quedado ya anacrónica y no obstante se le sigue apostando a ello. ¿Qué nos pudiera decir en torno a este planteamiento, esta comparación en las distintas formas de obtener energía? Mira, finalmente lo que está sucediendo es, yo encuentro que únicamente el gobierno está buscando de alguna manera volver a expropiar el sector energético, sin decirle expropiación o sin llamarle expropiación, pero con ideas demasiado antiguas. Y obviamente estamos en un punto donde las energías renovables son totalmente, o sea, la producción de energía a través de medios renovables es totalmente viable, técnica y económicamente. Técnicamente, pues ya tenemos diversas tecnologías eólicas, solar, y cada día están avanzando muchísimo más y sus capacidades aumentan. Existen mareomotriz, existen materiales piezoeléctricos que solo por la vibración, por ejemplo, que va mucho hacia allá, creo que bastante el tema de generación, por la vibración que tengan, por ejemplo, algún tipo de torres eólicas que probablemente en un futuro ya no serán máquinas rotativas, sino simplemente como un tipo de postes que se muevan solamente con el viento y la vibración que tengan, terminarán produciendo energía eléctrica. O sea, vamos a un futuro muy diferente de lo que está planteando el presidente. Si esto se va dando, va siendo viable. Tenemos países en el mundo, ya que al gobierno federal le gusta mucho compararse con Dinamarca, donde sí le gusta mucho compararse con Dinamarca, donde la energía renovable alcanza más del 80% de la producción. Y si comparamos esto con México, pues realmente no hay ninguna comparación. Actualmente el gobierno mexicano se está quejando de las energías renovables porque dicen que no les permite sostener la continuidad en la red eléctrica. Esto es falso. Habla de la intermitencia de las energías renovables. Pues también es falso. Es cierto que las renovables de alguna manera pues no tienen esta producción continua, pero sí tenemos los mecanismos tecnológicos, no solo en México, sino en todo el mundo, para controlar el despacho de energía, para generar reservas de energía, que se está haciendo en otros países, pero si el gobierno no tiene esta visión y no busca hacerlo, pues no lo va a lograr. Si no pretende invertir en las tecnologías nuevas, no lo va a lograr. Lo único que vemos en el plan de desarrollo actual de CFE, porque el plan actual de desarrollo considera la inversión en ninguna tecnología dedicada a energías renovables. Considera únicamente gas y carbón como sus prioridades en los próximos años. Sí, y habría que ver lo que está ocurriendo en el panorama internacional, por ejemplo, que China está comprando gas prácticamente al precio que sea, lo que está ocurriendo en Reino Unido con la escasez de combustibles. Y ahora, doctor, platicábamos también en la semana sobre el litio, al que ya le denominan el oro blanco, ¿no? El presidente López Obrador señaló que incluso si no pasa esta reforma, de alguna manera
se pondrán los mecanismos constitucionales para que solamente el Estado mexicano pueda explotar el litio. ¿Por qué es tan importante? Mira, es muy importante por las características propias del material y lo que representa actualmente para la conservación de energía dentro de las baterías y los esquemas de conservación de energía. Uh-huh. Por eso es importante. Digo, los vehículos eléctricos utilizan y cada vez más utilizamos baterías de litio. Si tú vas a los teléfonos móviles o los celulares, pues todos prácticamente utilizan baterías de litio, no usan baterías de plomo, ni plomo níquel, ni ninguna tecnología anterior. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente y su proceso de carga y descarga, o sea, las descargas profundas son mucho más eficientes que en cualquier otro material que conozcamos a este momento. Uh-huh. Por eso es importante. Entonces, yo te comentaba desde la vez anterior, me parece importante que el Estado regule y tenga la rectoría en cómo se utiliza el litio y cómo funciona, cómo se trabajará el esquema para la explotación del litio en México. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que el Estado debe tener una rectoría o debe poner una dirección, pero esta dirección tiene que estar alineada con una estrategia bien clara respecto de qué es lo que se pretende. O sea, si me preguntas a mí, oye, pues, ¿vas a dejar que alguien explote el litio? Sí. ¿Vas a dejar que alguien se lleve mineral de litio fuera del país sin refinar, sin darle valor agregado? Pues no. Realmente la riqueza no es en sí mismo el material, uh-huh, sino lo que puedes obtener del material para los usos que tiene dicho material. Correcto. Entonces, obligas, obviamente, a tener una inversión, y cuando tienes una inversión donde le das valor agregado, tienes beneficio para la población. Uh-huh. Pero si lo que se pretende es simplemente mantener el control de un recurso que vas a manejar mal, de manera ineficiente, como ya hemos visto a lo largo de mucho tiempo con la Comisión Federal de Electricidad, como lo hemos visto con Pemex, con estas empresas productivas del Estado, pues no le veo ningún sentido a ponernos otro problema encima. Uh-huh. Muy bien, doctor, pues ahí está la clave. Pues le queremos agradecer muchísimo, como siempre, la atención para esta conversación y pues darnos ahora sí que luz sobre estos temas. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Buen día. Hasta luego, igualmente. Es el doctor Alfredo Villalobos, especialista en ingeniería eléctrica. Son muchísimas implicaciones y el litio es un material fundamental para las baterías de vehículos, de celulares. Incluso se utiliza en fórmulas de medicamentos psiquiátricos, por ejemplo. Bueno, hay una implicación directa que podría tener para la laguna la aprobación de esta reforma así como está planteada y que es contrario a lo que se pretende o a lo que se promete que se pretende, que es que paguemos menos por la energía, pues aquí en Torreón la electricidad se encarecería 18%. Esto lo señaló en la semana Canacintra. Ya lo estaremos evaluando y escuchando de nuevo, porque luego de la pausa escucharemos voces de políticos, de diputados federales, de los gobernadores de Coahuila y Durango, y también de integrantes de la iniciativa privada sobre de qué va, cuáles son las afectaciones de esta reforma que realmente no se conoce a ciencia cierta. Y eso es algo que será importante que se trabaje en ello, en un proceso de socialización. Es lo que piden también los diferentes actores políticos. Y ya estaremos también hablando a nivel legislativo, porque ya se instaló la Comisión de Energía para analizar justamente esta reforma eléctrica. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos con todo ello, así es que no se despeguen. Contextos. El programa líder en
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados quedó formalmente instalada para analizar, debatir y, en su caso, votar la iniciativa de reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica. El PRI continuó sin posicionarse e insistió en ir a un parlamento abierto para debatir este proyecto presidencial. Y es que hay que recordar que el PRI podría fungir como el elemento clave en la votación. ¿Por qué? Porque Morena y sus aliados pues no tienen los votos suficientes como para que esta reforma se apruebe con mayoría calificada. Necesita en diputados 53 votos que podrían venir de los 71 legisladores que tiene el PRI, y el cabildeo podría ir en ese sentido. También en senadores pues se necesitarían para Morena y sus aliados 10 votos que podrían venir del PRI. Entonces, durante su sesión de instalación, los grupos parlamentarios fijaron su posición al respecto. Como se preveía, Morena, PT y Verde adelantaron que votarán a favor. PAN y PRD reiteraron que no avalarán un proyecto que vaya, dicen, en retroceso o contra el medio ambiente. El presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez de Morena, adelantó que el próximo martes, 13 de octubre, tendrán su primera sesión ordinaria donde aprobarán su programa anual de trabajo, pero aún no definió la ruta para analizar este proyecto en particular. La diputada del PRI, Karina Barrón, insistió en que están de acuerdo en ir a un parlamento abierto para escuchar, discutir y llegar a consensos, pero siempre a favor de los mexicanos que representan. En el caso, por ejemplo, de Acción Nacional, pues ya dijeron también, lo mismo el PRD, que si legisladores priistas votan a favor de esta reforma, pues entonces la Alianza Va por México, integrada por PRI, PAN, PRD, en automático se elimina. Una alianza opositora que tenía la pretensión de llegar también a la elección del 2024. Vamos a revisar algunas voces que se estuvieron expresando a lo largo de la semana con respecto a este tema. Vamos a escuchar diputados federales, vamos a escuchar los gobernadores, iniciativa privada, pero vamos a comenzar con el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, quien dijo que esta ley sería, de aprobarse, un gravísimo error, ya que señaló pone en riesgo la operación de los parques solares que desde hace años ya están establecidos aquí en la región. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde torreonense. Sería un gravísimo error que volviéramos para atrás. Luego la gente se le olvida. El presidente es muy dado a hablarnos de historia. Y a mí me gustaría que revisara bien por qué se dio esta apertura. ¿Por qué una empresa tan ineficiente como es Comisión Federal de Electricidad y como lo era en su momento Luz y Fuerza del Centro, que nos costaba, y yo les digo, cada año, cuando fui legislador, había un subsidio de más de 45,000 millones de pesos a Luz y Fuerza del Centro, que tuvo que desaparecer por ineficiente. Entonces, estamos en un mundo globalizado en donde no todo tiene que ser a cargo del Estado, o sea, sobre todo en materia de energía eléctrica, que se requieren inversiones permanentes, constantes. Me parece un retroceso muy grave y una muy mala señal para las inversiones que tienen que llegar al país y que tienen que sentir la certeza y la seguridad de que van a contar con energía eléctrica a precios accesibles. O sea, de verdad, el Estado en general nunca ha sido un buen administrador. Ahí están las empresas estatales. ¿Qué queremos? Que todas las inversiones que se han hecho, que la gente que invierte en paneles solares para pagar menos energía eléctrica, ahora tengan que echar para atrás sus inversiones, que las empresas que han invertido recursos para generar energías limpias vayan para atrás. No, la verdad, ¿Se ponen en riesgo entonces los paneles de aquí, los parques solares? O sea, ¿qué se los van a entregar a Comisión Federal para que los manejen ellos? ¿Nos van a indemnizarlos? O sea, la verdad, o sea, léanla bien. Y creo que es un enorme retroceso para México
y una muy mala señal que estaríamos dando en un mundo globalizado en donde hay acuerdos de México con 46 países. Hay 12 tratados de libre comercio que, entre otras cosas, tratan el tema de la cogeneración y la autogeneración de energía eléctrica. Bueno, allí lo que señaló el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño. Por cierto, el diputado de Morena, Manuel Rodríguez, calificó este momento como histórico para el análisis de esta reforma. Señaló que el proyecto del presidente está sustentado en la seguridad energética, la recuperación de la rectoría del Estado en los sectores estratégicos de la nación y acabar con las condiciones asimétricas del mercado eléctrico. Y esto exige, dijo el morenista Rodríguez, prudencia y tolerancia. También el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, señaló que espera que se lleguen a acuerdos y previó un amplio debate. Adelantó que en su partido están por recuperar la soberanía nacional y pronosticó que la CFE va a ser la empresa más importante, además del rescate de Pemex. Llamó a la oposición a repensar su posición de defender a las empresas privadas y dijo que quienes defienden las energías limpias, lo que están defendiendo realmente es el saqueo y el atraco a México. Bueno, allí algunas de las posturas de los partidos. Vamos a escuchar algunos diputados federales. El panista Javier Castrellón, pues evidentemente adelantó que el partido votará en contra de la nueva reforma, como lo ha dicho la dirigencia nacional del partido y como lo ha dicho también el grupo parlamentario, porque lo que señaló es que se está monopolizando y limitando la inversión privada y que no habría energía suficiente para satisfacer las demandas, además de que, contrario a lo que se promete, las tarifas de luz necesariamente tendrían que subir. Vamos a escuchar al diputado federal panista por Durango, Javier Castrellón. Parece que en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estamos prácticamente en contra. Es una reforma que viene a limitar mucho la inversión extranjera, la generación de empleo, monopoliza nuevamente y únicamente le da facultades a la Comisión Federal Director de Electricidad, prácticamente a su director, a la expedición de permisos. Seguimos retrocediendo en la visión de la generación de energías limpias, renovables, pero sobre todo va a afectar mucho el servicio que hoy padecen los mexicanos, que no solo es de mala calidad, es caro, sino se va a seguir encareciendo, va a haber apagones, seguramente no tendremos la suficiente producción de energía que permita la viabilidad de la nación, de la industria, del comercio, de la generación de empleos. Pues mira, es que prácticamente está monopolizando y limitando mucho la generación de energía. Todo lo va a hacer prácticamente Comisión Federal de Electricidad, limita la inversión privada, va a ahuyentar incluso aquella inversión que quisiera venir a generar empleo a México, y seguramente los empresarios de Durango van a recibir no solo un pésimo servicio, sino más caro, y desde luego todo eso va a encarecer mucho de la cadena productiva en el país. Bueno, ahí las palabras del diputado federal Javier Castrellón. Quien también se expresó en torno a este tema fue el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, quien señaló que habría que conocer a detalle la iniciativa, pero que en 2014 se dio un paso importante en el sector energético y entonces sería un error eliminar, como plantea esta iniciativa, algunos órganos como la Comisión Reguladora de Energía. Escuchemos al mandatario duranguense. La sociedad, ¿qué es lo que necesita? Pues ver que haya, primero, la garantía del suministro de energía, que se pueda dar a precios más accesibles, y si la reforma busca ese objetivo, pues bienvenida. Si no, los legisladores, yo confío en la buena, el buen tino, el compromiso de los legisladores de analizar las cosas y que en su momento pues se tome la mejor decisión. Se habla de que su aprobación sería un retroceso de 30 años para México. Por eso hay que conocer exactamente el alcance de la misma. Yo quisiera tener más información. Le he pedido, inclusive ayer hablaba con algunos de los diputados federales de...
Hay las palabras del gobernador de Durango, José Rosa Sáiz Puro. Y también vamos a escuchar al dirigente del PAN en Coahuila, Jesús de León Tello, para escuchar las voces que vienen de Acción Nacional en este primer bloque. Señaló que los legisladores del PRI no deben someterse al poder ejecutivo. Esto con lo que ya señalábamos, con respecto a lo que ya señalábamos, que el PRI puede ser la diferencia en el número de votos que necesita Morena para avalar esta iniciativa. El dirigente estatal panista Jesús de León Tello hizo un llamado a que el gobernador Miguel Ángel Riquelme y los diputados priistas se pronuncien en contra de la reforma eléctrica que el gobierno pretende impulsar. De ser aprobada, se afectaría no solo al bolsillo de los mexicanos, sino que también se pondría en riesgo el suministro de energía y también en sintonía con lo que había dicho el diputado federal Javier Castrellón, esto haría que los precios se elevaran porque afecta el libre mercado. Además, expresó que hay un retroceso con esto en el manejo de las energías renovables. Escuchemos al dirigente del PAN en Coahuila, Jesús de León. Es importante hacer un llamado el día de hoy a los diputados del PRI de Coahuila a que también se manifieste el propio gobernador Miguel Ángel Riquelme sobre la reforma eléctrica que está presentando el presidente López Obrador. No pueden echar abajo aquel discurso de la elección del 2021 que era hacer una unión de los partidos de oposición para frenar el gran desastre que está haciendo Morena en el gobierno de la República. Hoy se notan algunos indicios de que puedan claudicar y hacerle el caldo gordo al presidente de la República votando a favor de la reforma energética que ha presentado y que es prioridad para los mexicanos que no pase esa reforma porque es un retroceso, porque va a implicar un gran daño a las finanzas públicas del país y que los diputados de oposición tienen que mantenerse del lado de la sociedad. Hacemos este llamado para que no siga deteriorándose la vida pública de México por este gobierno federal que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Ahí las palabras de Jesús de León Tello, dirigente del PAN en Coahuila. Bueno, el gobernador del estado, Miguel Riquelme, también se expresó en este sentido. Señaló que esta iniciativa es retrógrada y llamó a los diputados de su partido a no ser cómplices justamente de ello. Escuchemos al mandatario coahuilense. ¿Cuáles son las principales características de la reforma? Esta iniciativa orienta a fortalecer a la CFE como un monopolio, aunque se reserva el 56% de la generación de energía eléctrica en el país. Se plantea la posibilidad de que adquiera bajo ciertas condiciones el porcentaje correspondiente a los particulares. La CFE también tendría facultades para determinar las tarifas, decidir el despacho de la energía eléctrica y otorgar permisos de generación. Es como si la CFE se fuera a regular a sí misma. Es lo que plantea la reforma. A mi punto de vista, la iniciativa, así como va, no digo que, yo lo que pido es que se discuta y se modifiquen los aspectos que, sin lugar a duda, esta iniciativa carece de toda racionalidad económica, social y ambiental. Hay que dejarlo claro. Compromete además por consiguiente la capacidad de crecimiento del país y el bienestar de todos sus habitantes. Primero, significa un retroceso en cuanto va en contra de las tendencias mundiales en materia de generación de energía eléctrica. No tiene visión de futuro, recurre más bien a una visión del pasado caracterizado por un sector eléctrico estatizado que demostró su disfuncionalidad e ineficiencia en apagones, en altos costos de la generación de energía y en la falta de inversión. Los mayores costos de la CFE darían lugar a tarifas más elevadas o a mayores subsidios y los ciudadanos y las empresas se verían afectados vía el recibo de luz o los impuestos. También se podría tener lugar a recortes presupuestales
en otros sectores, como ha estado sucediendo ya en los de educación y en los de salud. También digo, consecuencias sería también la elevación de tarifas a un impacto directo a la competitividad de la industria, de las empresas. En suma, creo que la iniciativa pretende revivir a cualquier costo un modelo de sector energético a todas luces inservible. Bueno, a todas luces inservible fue el calificativo que utilizó el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. El diputado federal priista, José Antonio Gutiérrez Jardón, también se expresó al respecto y se pronunció porque se ejecute la ley en los casos de instalación de empresas de energías renovables que se haya comprobado que incurrieron en irregularidades en lugar de generar retrocesos con esta iniciativa de reforma a la ley eléctrica. Recordó que en Coahuila hay empresas como el Parque Solar ubicado en Villanueva que representa una inversión superior a los 2,000 millones de pesos, además de proyectos eólicos en las regiones sureste y norte del estado. Además hay inversiones coreanas y españolas en este rubro. Estos proyectos son independientes a esfuerzos de algunos particulares y del campo que instalaron paneles solares, y con esta ley todas esas inversiones y concesiones quedarían canceladas, violentando además el aspecto de no retroactividad de las leyes. Esto dijo el diputado federal priista Antonio Gutiérrez Jardón. La realidad es que nosotros vamos a proteger los intereses de la competitividad de nuestro estado, de todos los sectores de la población que están apoyando o se apoyó en su momento la reforma energética que se hizo para poderle dar mayor competitividad al estado. Un estado como Coahuila y un país como México que tiene N cantidad de proyectos productivos que le van a traer mayor inversión, pues es totalmente un retroceso cancelar todos los proyectos. Audítenlos, revísenlos, háganles, pero no puedes darle marcha atrás y cancelarlos. En el tema de Coahuila, nosotros solamente aquí en la comarca lagunera, pues si consideramos el gran proyecto, el megaproyecto que tenemos aquí en el ejido Villanueva, de más de 2,000 millones de dólares, uno de los parques solares más grandes del mundo, y que estos están en riesgo a cancelarse los proyectos, los contratos que ya tienen con la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, hay las palabras de Antonio Gutiérrez Jardón, y justamente por el Parque Solar de Villanueva es que aquí en la región la luz es 18% más barata. Con esta iniciativa, pues evidentemente esto ya no sería así. Esto lo señaló el presidente de Canacintra Torreón, Carlos González Silva. Un caso concreto, a nosotros a Torreón nos iría muy mal. Nosotros tenemos 18% más barata la luz que el resto del país porque tenemos una planta solar muy grande que está aquí en Villanueva. Y entonces, como se despachan primero las energías más económicas, nos da en fórmula que tengamos un 18% más barato la luz. Entonces, de entrada de esa ley a Torreón, hablando exclusivamente de la laguna, ya nos va a subir 18% la luz. Segunda arista. Está diciendo que se van a cancelar todos los contratos y concesiones existentes. De principio de cuentas, las leyes no son retroactivas. Les doy el ejemplo de la jubilación del IMSS. Hay la ley del 90, antes del 97 y después del 97. Eso es lo normal, que entre una ley y dices, de aquí para adelante vamos a cambiar las reglas. No, esto está cancelando todas las concesiones del pasado hacia atrás. Entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando a la comunidad internacional? Que no respetamos los acuerdos, que no respetamos las leyes, que podemos, por designio de una persona o de un partido, podemos cambiar los entornos como nos plazca. Pues, ¿en qué posición nos deja en el este? Acuérdense que uno de los grandes rubros que mantienen a México muy bien es la inversión extranjera directa. Si esa lectura la toman de cierta manera la comunidad internacional, pudiera dejar de llegar inversión extranjera directa, y eso nos pondría en serios problemas, en estabilidad del dólar, con una mayor inflación, muchas cosas. En el caso de Estados Unidos, hay muchas empresas americanas que han invertido en energía aquí en nosotros. ¿Qué va a pasar con ellos? Corremos el riesgo de perder el TEMEC. Si perdemos el TEMEC, perdemos la eficiencia que tenemos comparativamente contra otros países para poder exportar con mejores condiciones, y entonces perderíamos la exportación también. O sea, hay demasiadas cosas en juego.
Bueno, ahí las palabras de Carlos González Silva, presidente de Canacintra Torreón. Algunas de las voces que se han expresado en torno a esta iniciativa de reforma eléctrica, y ustedes se preguntarán quizá por qué puras voces en contra, por qué nadie, por ejemplo, de Morena en los diputados federales. Bueno, habíamos programado para estos días pasados una conversación con el diputado federal por Morena, Omar Castañeda, para incluirlo también en este bloque de reacciones a la iniciativa. En su momento nos pidió reagendar la entrevista, entonces estaremos conversando con él el lunes. La próxima semana, evidentemente, y todo lo que sea necesario, le daremos el seguimiento a este tema que es fundamental. Mientras tanto, lo dejamos hasta aquí, ponemos pausa en esto que seguirá siendo noticia. Les refería que ya se instaló la Comisión de Energía para analizar y en su caso votar este tema. Gracias a toda la gente que comentó el lunes que sigamos con el tema. Le damos salida a estas opiniones que me parecen sumamente valiosas. Así es que gracias por haber estado. Gracias al equipo de Noticieros GREM, gracias a ustedes. Yo soy Manuel Cerrato. Que la pasen increíble. Editorial de Noticieros GREM. Quien controla la energía...